Hola, ¿qué tal? Merhaba, te doy la bienvenida a mi canal, soy Alejandra. En esta ocasión estoy haciendo un video sobre la tercera temporada de Yali Chapkini, mi opinión, pero básicamente sobre ese vínculo horroroso que hicieron entre Suna y Ferit, esa situación puntual espantosa que se les ocurrió hacer a los guionistas. Aclaro que ya sé que esto es como un debate viejo, digamos, porque esto sucedió ya hace 1 o 2 años, pero explico por qué lo hago ahora. Primero, porque antes no tenía un canal donde opinar, o sea, ahora tengo este año, abrí este canal. Y por otro lado, en realidad es lo principal porque lo hago ahora, porque en el cable que tengo yo en la televisión por cable, estoy viendo recién ahora la tercera temporada totalmente doblada al español, por lo tanto puedo entender todo lo que sucede y los diálogos. Yo antes había visto la tercera temporada en YouTube, pero en idioma original no la había visto subtitulada en español, no conseguí dónde verla, quizás muchos lo hicieron, yo no. Y seguía los resúmenes por mi querida Naila, que ella hacía los resúmenes de la serie, así que yo entre lo que veía y los resúmenes de Naila, bueno, armaba como el capítulo, pero bueno, no es lo mismo que ver todos los diálogos, todo doblado al español y bueno, entender todas las conversaciones y los detalles. Puntualmente cuando me enteré que estaban haciendo esa vinculación entre Suna y Ferit, no sé cómo llamarlo de otra manera, no quise ver ese episodio puntual y pasé de hecho muchos episodios sin ver ni enterarme de casi nada hasta que empecé a ver cuando él y Seirán se reúnen y ahí vi hasta el final, pero no quise saber de nada. Pero bueno, ahora que tengo los capítulos doblados en español y que tengo un canal para opinar, estoy viendo los capítulos completos y así que puedo dar una opinión más, digamos que precisa, ya que no solo tengo una idea de lo que sucedió, sino que lo vi. Así que a continuación voy a explayarme sobre lo que opino de todo esto. Gracias por acompañarme. Bueno, sobre la tercera temporada en sí, la verdad que al principio, bueno, por supuesto que eso no sé, a mí como a todos creo que nos pareció espantoso que Seirán estuviera supuestamente, aparentemente tan enamorada de otro hombre, que Ferit estuviera con otra mujer, o sea, como que nos costó, me imagino, yo voy a hablar por mí en realidad ahora, ver esto, ver a Seirán tan contenta, tan feliz, y sobre todo que me pareció un delirio cuando nos enteramos que Ferit había ido a verla no sé cuánto tiempo y ella lo rechazó no sé cuántas veces y le hizo creer que estaba con otro para que él no la viera, supuestamente no la viera, que ella estaba enferma. Bueno, la verdad, era esas cosas de, bueno, de esta serie, lamentablemente, que hicieron. No sé, me dio una pena horrible Ferit yendo a verla y que ella lo rechazara, después que le hiciera ver que está con otro, bueno, un espanto. Después otro delirio fue que hicieron como que ella, mostraron como que se irán un poco como que, eh, ¿cómo explicar? Y quisieron mostrar como que de hecho se irán cuando vuelve un poco a vincularse con los Corjan por el tema este de la posible sociedad de ella dibujando y toda esa historia, como que ella los detestaba a todos, a Ifakandi la miraba, incluso a Orhan medio como que les tenía rencor y todos dicen, claro, ella nos tiene rencor, pero el último capítulo de la temporada 2, ella estaba re bien con los Corjan. Cuando ella se desmaya y aparentemente, bueno, no se sabe si se murió o no, que Ferid grita y todo. Ella estaba bárbara y que de hecho mira de lejos a todos los Corjan y a su familia con ellos. Estaba todo divino por las dos familias. O sea, eso que hicieron sin sentido, no es coherente como terminó con que ella hiciera que ella estaba enojada con los Corjan. O sea, ojo, creo que tenía miles de motivos para estar enojada, pero no terminó así la temporada 2. De hecho, ella arma con Jalis Corjan y hace todo a todos arregla para meter a todos que los meten en ese buque y los mandan lejos, a todos los malos, se ponen de acuerdo entre todos. Estaba todo bien. Y ella después pasa como, ay, no, el mal recuerdo de los Corjan. O sea, otra cosa que nada que ver. Sinceramente sentí una pena horrible por Ferit que ella le hiciera eso. Me pareció totalmente innecesario, una ridiculez.
Además que ella después dice eso que inventaron de que Sinan le dijo a ella que Ferit tenía novia y por eso ella decide irse con Sinan. O sea, ¿de cuándo acá se irán con el carácter que tenía o lo que sea? Va a tomar, que bueno, que de hecho Ferit le dice, ¿de qué fuente recibiste esa información? O sea, ridículo. Le quisieron buscar la vuelta porque no tenía ni pies ni, no tuvo ni pies ni cabeza todo eso. Que ella lo alejara y que porque Sinan le contó, o sea, tenía mil formas de saber, o sea, por Suna, por Abidin, o sea, por todo el mundo podía saber lo que pasaba entre Ferit y Diyar y no porque Sinan se lo contó. Otra cosa que pienso es que los 2 años más felices de la vida de Seirán fueron viajando con este tipo Sinan. Que creo que lo hicieron un psicópata y todo eso que hicieron después fue porque la verdad que se veía que estaba claro que ella, por lo menos en toda la serie, los únicos momentos de tranquilidad y paz que tuvo fue viajando por el mundo con este hombre. O sea, Ferid nunca, o sea, la llevó a ningún lado. Siempre en la mansión esa del todo. La noche de boda, el casamiento, todo. La única que ve que la quiso sacar a la cabaña aquella que tuvo precioso todo el ambiente que generó él. Ella creía que él estaba con Pelín y bueno, por eso ella no pudo, como no confiaba en él todavía, no pudo hacer nada con él. No pudo tener intimidad con él. Pero después siempre todo fue en la mansión. Hasta la noche de bodas en la mansión, ¿no? Locura. Hablo del segundo matrimonio, ¿no? El que se casaron porque quisieron. O sea, todo en la mansión, siempre la lleva a la mansión, apenas fueron a cenar afuera, nunca se fueron de luna de miel, o sea, todo un desastre. O sea, que la verdad que esos 2 años con Sinan, qué suerte que Seirán vivió eso, que obviamente no lo pasaron, pero pensándolo con el personaje de ella, me alegro un montón, porque por la vida que le dio Feliz fue un disgusto tras otro. Buah, así que la verdad, a mí Feri me daba una pena horrible de que ella le hubiera hecho vivir todo eso, que él se aferró a Diyar, bueno, eso lo sabemos. Y a mí me empezó como a gustar cuando ellos empiezan como a reencontrarse, todos esos episodios de que ella ya empieza a reconocer que sigue sintiendo algo por Ferid y que a Ferid le impacta la presencia de Seiran, todo eso a mí me gustó. O sea, reconozco que fue, porque fue toda una etapa como de conquista mutua, más bien de Seiran con Ferid quizás, pero bueno, como no lo vimos desde el principio de la serie, pues la serie empezó casados a la fuerza, digamos como que eso no lo vivimos, y me pareció, a mí me gustaron un montón, de hecho, en los videos que hago sobre mis escenas favoritas de ellos, hay varias de la temporada 3 de esta cosa de ellos dos, esa tensión entre ellos dos. A mí la verdad que eso, reconozco que toda esa parte a mí me gustó, toda esa parte inicial. Y bueno, y tenemos ya, cuando él se saca de encima a Diyar, ella por supuesto ya se había sacado de encima a Sinan, ya estaba divorciada ella, y todo estaba para estar todo bien, obvio que no iban a hacer que estuviera todo bien porque si no terminaba la serie, yo eso lo tengo clarísimo, tenía que generar conflictos. Pero todo ese delirio del tema de que los Corjan eran, primero, ¿por qué los Corjan pobres? Casi, bueno, pobres. Eran una gente que supuestamente Orhan le había robado al padre plata y tenía cuentas en el exterior, que Fakat había hecho eso también. O sea, los Corjan pasan a ser estar en bancarrota y nadie tiene plata y resulta que todos habían sacado plata al exterior, en su momento lo habían dicho. O sea, unas incoherencias. La aparición de esa mujer, la madre de Abidin, ay, yo no, de verdad, es como que les tengo un fastidio a los guionistas de esta serie, porque tenían todo para hacer una serie de principio a fin excelente, con esos actores, con esa pareja protagónica, o sea, era una serie para empezar y terminar por todo lo alto y la destruyeron, o sea, de verdad, yo no puedo creer lo que hicieron. O sea, estamos al día de hoy hablando de Seirán y Ferit, esa pareja divina. Incluso yo amplío al resto del elenco. Excelentes actores que tenían que hacer cosas y decir cosas que, o sea, yo no puedo creer los guionistas lo que hicieron a lo largo de la serie. Pero son también los mismos que hicieron escenas hermosas de ellos dos. Entonces, sinceramente, es como una locura esta serie.
De verdad es una locura. ¿Cómo pueden llevarnos a lo más alto en escenas hermosas de ellos dos? Obviamente que la impronta de ellos y lo que siempre hablábamos, la confianza, el compañerismo, la amistad, o bueno, o cuando ya tenían una relación amorosa fuera del set también se trasladaba a, o sea, todo eso ya lo hablo, ¿no?, en esos otros videos, pero los guiones había un montón de cosas lindas escritas. Y son los mismos que hicieron Aberraciones. Aberraciones. Ahora me voy a limitar a la tercera temporada. Capaz que hago después otros videos sobre la primera y la segunda. Bueno, ya comenté algunas cosas de la tercera en general. Yo quería ver un poco cómo se llega, o sea, pues yo no podía creer lo que habían hecho entre Suna y Ferit, y yo, como ya digo, no lo tenía tan claro, y ahora que lo puedo ver, que de hecho estoy viendo esos episodios ahora, o sea, todavía no vi toda la temporada 3 doblada al español, estoy recién dos episodios después de lo que pasó entre Suna y Ferit. Yo quería ver cómo se llega a eso, o sea, cómo justificaban en el guión que llegaron a ese punto los dos, de hacer eso. Yo no entiendo, no entendí mucho igual por qué Ferit, bueno, ya sé que a Ferit, como, no sé por qué Seiran se siente tan traicionado por Seiran, entiendo que esté molesto, a Seiran no sé qué hicieron los guionistas con el personaje de ella, que parece, pasa a ser como una tonta, cuando de tonta nunca tuvo un pelo, y como que cree todo, y como que ella está como en, ella parece que está en otro planeta, y Ferit está sufriendo, le están pasando todas estas cosas, y ella parece que está en otro planeta, y como que se enfrenta a él no se siente apoyado por ella, y él así que está medio loco. Ahora, que está, que pasa esa situación de que nadie le cree, que esa mujer, que es la madre de Davidín, lo de las joyas, de que les cambió las joyas por falsas, todo eso, que lo echa de la casa del abuelo y todo eso, que Seirán va tras él y él como que le dice, ah, ahora vos sos la directora de la compañía, o sea, una cosa peleándose por eso. Wow. O sea, está todo claro que esto fue después de 2 años de supuestamente de no verse, de que se reencuentran, que se reaman y todo. En 3 capítulos volvemos a que prácticamente él le tiene bronca porque ella es la dueña de la compañía, o sea, la directora de la compañía. Así pasamos, ¿no? Perdón, ni que hablar, que ya lo mencioné en uno de los videos de las escenas, que no hubo un reencuentro íntimo de ellos, que digas, wow, qué lindo, no nos regalaron un reencuentro de ellos, fue una cosa, bueno, esa escena de que van al restaurante, todo lindo, él no entra a la habitación porque dice que los caballeros, no sé qué, todo eso yo lo hablé, pero nunca nos dieron un reencuentro después de 2 años, que ella aparte no había tenido intimidad con Sinan, o sea que, y bueno, y él, aunque estaba con Dillar, era el reencuentro de ellos dos. Un día hicieron, que tú que quiero que sea la madre de mis hijos, no sé qué, le dio un beso en la boca, la tiró en la cama. Escena siguiente estaban comprando las gemas. Y ese fue el reencuentro, supuesto reencuentro de ellos dos como pareja. O sea, ¿cómo no hicieron una escena exclusiva insinuando nada más? Nadie pretende nada raro. Insinuando que van a pasar la noche en un lugar, o sea, haciendo insinuar una escena romántica y hacernos creer que pasaron una noche divina de reencuentro después de 2 años. Bueno, vuelvo al punto que pasaron a eso, se la tiró en la cama, después estaban con la gema y pasó todo este lío que está pasando ahora. Que él está horrible, él se va y se emborracha, borrachísimo, llama a Zuna, que Zuna por su lado tenía el tema con Abidin y que todo el mundo la castigaba porque había hipotecado la mansión y no sé qué historia. Bueno, yo digo la verdad, cuando llegó el momento que ella se lo lleva a esa casa, yo no quise ver la escena, otra vez hice lo mismo, reconozco, no quise ver la escena. Pero veo el capítulo siguiente, bueno, yo lo estoy viendo en formato diario, ¿no? No como allá que es una vez por semana, o sea que es ese capítulo 89 que pasa esto, entre el 89 y 90, dividido en muchas partes. Y bueno, al otro día veo para ver, dije, bueno, no quiero ver esa escena, pero. Y justo veo un recuerdo de Suna. Que Suna se llega a desvestir. Ya sé que ustedes me van a decir, yo no lo había visto, pero yo para mí siempre supe o escuché que no quise ver que se habían besado. Va, que Ferit besó a Suna, o sea, peor. Pero no que había llegado a que Suna se saca la ropa.
Yo de verdad, hizo que no lo vi, o sea, no vi esa parte, pero bueno, justo en el recuerdo lo pasaron y tuve que verlo, que él la besa y ella se saca la parte de, no sé, se saca, yo no puedo creer, de verdad me dio un asco, no les puedo explicar, por eso estoy tan movilizada y quise hacer este video ahora, porque todo esto lo acabo de ver, o sea, hace estos días, y no sabía que eso había pasado. Lo peor de todo, que supuestamente él estaba borrachísimo cuando ella lo fue a buscar, pero cuando estaban en la casa, cuando llega Seirán, que eso no puedo creerlo, que llega Seirán y baja Suna arreglándose la ropa, no estaba nada borracha. ¿Cómo era que supuestamente eso pasó porque estaban borrachos y Suna estaba de lo más lúcida? Se había tomado. Por lo menos podrían habernos hecho creer que los dos estaban borrachísimos y por eso pasó lo que pasó. Pero Osuna estaba no más bien, y lo peor, Ferit también, que a Ferit lo había mostrado hace un rato que se caía en la discoteca. ¿Cómo ahora Ferit estaba, aparte le abre la puerta, Osuna se va, entra Seirán, todavía Seirán le habla medio como medio que la maltrata y acaba de besar y tener una situación de casi tener sexo con la hermana? Pero le juro que se los digo y me revuelve el estómago, de verdad. Es, siempre yo hablé o sea, hablé sin hablar de esto, la aberración que hicieron, yo me refería a todo esto de Suna y Ferit, pero ya digo, como no lo había querido ver, y ahora como que con ese recuerdo lo vi, que no hubiera querido verlo de verdad, porque me revolvió el estómago. Y se irán llegando y Ferit, primero, Ferit estaba nomás lúcido, ¿dónde estaba lo borracho que estaba por lo cual hizo lo que hizo? Y todavía mío que la trata mal, le habla mal, como que recién no había pasado nada. O sea, besó a la hermana. Y la hermana se saca la ropa para tener relaciones con el marido de su hermana. O sea, no, le juro que me revuelve el estómago. Son de verdad la perversión de los guionistas. Digo, no era necesario esto. No era necesario. De hecho, les bajó el rating. La tercera temporada hizo la mitad del rating y la terminaron ahí justito. Que si no fuera una serie que era la tercera temporada, lo hubieran levantado. Este, porque terminó con un rating malísimo, porque de verdad, por eso digo, siento que no lo puedo entender. O sea, como una serie que venía tan bien, con tan buen rating, a pesar de otras cosas que hicieron también espantosas, pero no a este punto. Esto fue lo peor. Y después Ferit diciéndole, bueno, le dice a Zuna, vamos a hacer como que quedar en que hablamos de lo de que pasó ayer, y ya le dice, no te preocupes, vamos a olvidarlo. Pero yo siempre había que creído que era un beso. Que igual es espantoso, por supuesto. Pero que ella se había desvestido. Y ayer veo, en un capítulo de estos posteriores a esta escena, que Suna tiene una marca en el cuello. Yo no quiero pensar que eso es una marca supuestamente de Ferit. Porque Seiran le pregunta, ¿qué tienes ahí? Le dice, ¿te lastimó Abidín? Yo capaz que me perdí algo porque de verdad le agarré un rechazo que la estoy viendo medio salteada. Estos episodios estoy muy molesta. Entonces yo capaz digo, pero cuéntenme ustedes por favor en los comentarios si esa marca que tiene en el cuello se supone que se la dejó Ferit o es... Porque ella le dice, ay, no sé. Yo se la vi, una marca roja, y yo digo, no me diga que les dejaron una marca como que Ferit la besó ahí o no sé qué. Y después Seiran le pregunta, ella se pone medio incómoda. O sea, hasta ese punto llegó. O sea, no fue un beso en la boca así nomás. O sea, todo esto escaló. Y los dos no estaban tan borrachos. O sea, y Zuna mirando a la hermana a la cara. Yo, de verdad, no. Les juro. Ya sé que me imagino que ustedes todo esto lo vieron, lo comentaron, pero bueno, les agradezco que me comenten ya que estoy como nueva, digo, habiéndolo visto, que no lo que había querido ver, estoy indignada. Yo sabía todo lo que pasaba después, pero no había visto, como le digo, conversaciones y detalles, ahora los estoy viendo. Y estoy viendo a Asuna en acción y no puedo creerlo. Ella, la pobre víctima, que entra al cuarto a dejarle el celular a la hermana y está Seiran metida en la cama con Ferit. Es una escena que tampoco entendí y que después aparecen que están los dos en el sillón y Ferit está así, como que ni la agarra a Seiran.
que tampoco, a ver si, ya le digo, entre que cambio, porque me pone nerviosa todos estos episodios, ¿por qué Ferit sigue tan ofendido con Ceirán? O sea, si Ceirán ya le reconoció, incluso antes de que se supiera la verdad, le dijo que ella también desconfiaba de esta mujer. O sea, ¿por qué está haciendo esto? No, ¿por qué está tan...? Porque ni siquiera no se lo ve arrepentido de lo que hizo. Yo sé que ahora después va a pasar que él se desdobla y tiene como un Ferit malo que le habla, pero eso todavía no pasó. O sea, del momento que él estaba muy sobrio cuando la atendió a Ceirán después de casi tener sexo con su hermana, como si fuera casi tomó un café con leche, hasta esto que está pasando ahora, él está, le dice a Asuna, no, mejor quedamos así, como que no sé qué, pero claro, tendría sentido si hubiera sido solo un pico, como decimos, ¿no? Así, un beso así nomás, bueno, está, que igual es horrible, pero tendría sentido esa conversación, pero no si prácticamente tuvieron sexo, como es lo que aparentan, porque si ella se saca la cosa, no sé, después cuéntenme si eso que tiene ya en el cuello no tiene algo que ver con Ferit. Lo peor de todo es que esto no fue algo que se les ocurrió el último momento, porque yo estaba razonando, esto lo vienen pergeniando los guionistas desde la temporada uno. Porque recuerden cuando hacen que Suna besa, borracha, besa a Ferit que están bailando y ella lo besa. Que es algo que después lo empiezan como a recordárselo a Suna y todo eso. La temporada 2, bueno, todo este divague de esa mujer que leía, no sé, la borra del café o era la vidente que le hablaba de todo eso, y ella que estaba con Kaya, pero estaba atrás de Ferit y creía que Ferit atrás de Ferit. Que ya eso era espantoso, el papel de ella, o sea, con su hermano horrible. Pero después ella como que todo eso se revierte, ya se casa con Abidin y ya pensamos que todo eso desapareció. Pero o sea, esto lo vienen gestando desde el principio. O sea, no fue una cosa que se les ocurrió así nomás. Pero de verdad, la cabeza perversa de quién pusieron una escena como esta. Una escena como esta que después no pudieron justificar de ninguna manera y que nunca ni Abedín ni Seyran se enteran. O sea, que Ferit y Suna con un cinismo espantoso siguen viviendo, después todo está todo bien, somos todos divinos, todo bárbaro, cada uno con sus hijos, todo divino, y resulta que entre ellos dos hubo una situación íntima. Así no hayan tenido relaciones, pero mismo Ferit, eso sí lo vi antes, ahora todavía no lo estoy viendo doblado, pero sé que le dice a ese tipo que lo está ayudando, le dice, si no hubiera llegado Seirán, no sé qué hubiera pasado, ojalá yo me hubiera detenido, o sea que esto escalaba, pero por lo menos, para dejarnos un poco más tranquilos, podrían haber hecho que Ferit se arrastrara de borracho, que Suna estuviera mareada de borracha cuando llegó Seirán para decir, bueno, estaban los dos con una borrachera que no se acuerdan de nada. Pero esto no habla, no es ni borracho ni nada, o sea, ay, no, de verdad, ¿y cómo se...? O sea, me enferma ver a Suna mirando al armario y todavía enojada con Ferit. ¿Qué persona? O sea, ojo, la actriz es bárbara, ¿eh? Esto es otro tema. La casa de Suna trabaja bárbaro, o sea, eso, pero por eso uno se enoja también, porque trabaja tan bien que uno le da rabia a esa mujer. Y bueno, y Ferit, el personaje, que con esa liviandad, diciendo, quedamos que no pasó nada, y va a contar con Seiran como si nada. Yo creo que después, siento que después se avivaron y empezaron a hacer que él le apareciera ese otro Ferit como para que él tuviera una carga de culpa importante porque había que ponerlo más culpable. Y a ver si, y otra cosa que les pido que los comentarios me aclaren, que yo ya digo, me debo haber perdido, ¿por qué él está tan así con Seirán ahora? O sea, desde antes de lo del beso con Suna. Si es para tanto, pero por otro lado se mete en la cama con Seirán. Cuando Suna llega con el celular, él está como que ahí, o sea, ¿por qué está con Seirán si tanta rabia le tiene? Después no sé por qué aparece en el sofá. No sé si me dio la sensación que es como que cuando Suna interrumpió, no pasó nada y están los dos en el sofá, digo yo, que él está súper frío con Seirán. Este, no sé, de verdad estoy descorazonada.
descorazonada, no sé cómo se les pasó por la cabeza esto, es un espanto, un horror lo que hicieron. Me da vergüenza ajena, no puedo, te juro que no quería ver la escena y como me plantó ahí un recuerdo de Suna, lo vi y les juro que me revuelve el estómago. Y me revuelve el estómago verlos a los dos interactuando con sus respectivos amores como si nada. Este, y obviamente que lo peor es de la hermana, porque vamos a ser sinceros, digo, una pareja, bueno, ¿qué quiere decir? Es horrible igual, ya sé, pero desde el punto de vista de una hermana, este, teniendo intimidad, o sea, por más que el beso se lo haya dado feliz, la que tiene que haber puesto un punto, siendo hermana, este, o sea, de verdad, estoy con un disgusto, les juro que un disgusto bárbaro tengo. Otras cositas que quiero comentar que tienen que ver con de la temporada 3 es que él cuando estaba con Dillard tomaba un medicamento que le daba Dillard, que yo no sé si era porque él como había sido alcohólico, no sé si era algo, nunca explican nada, ni la enfermedad de Seiran cuál fue, ni no explican nada. Feliz que tenía problemas de azúcar y después ya no tuvo más, o sea, esas cosas las dejan todas así. Yo calculo que era como una medicación psiquiátrica y digo, no sé si es por eso que él empieza a ver a su hermano Fuat, que lo empieza a ver y hablar con él, porque él dejó de tomar esto. Lo que a mí me llama la atención es que supuestamente esta historia fue un caso real de esta psiquiatra que escribe todas estas, que hay un montón de series hechas en base a los libros de esta psiquiatra, que bueno, que quizás los personajes originales son reales, después supongo que los guionistas harán lo que quieren. Pero nadie va al psiquiatra, o sea, son libros de una psiquiatra, de pacientes de una psiquiatra, pero en la serie lo único que fue a un psiquiatra fue ese Irán cuando se estaba por morir. O sea, pero Ferit ve a Fuat, no va a un psicólogo, no va a nada. Después se desdobla, o sea, no toma medicación y se cura solo. O sea, eso es otra cosa que es un disparate. O sea que este muchacho tiene evidentemente algo, tiene una esquizofrenia que aparte medio que es obvio que le viene tenía la tía, ¿no? Que era la que vivía en Inglaterra, la madre de Kaya que tenía problemas. Es obvio que él también tiene problemas, está clarísimo. Y sin embargo, nunca se trata, se cura solo. Siendo que, yo digo, que es un personaje supuestamente real de una psiquiatra que lo escribió. Y yo creo que otra cosa, lo peor de todo, hablando de lo de Suna y Ferit, es que, dígame si, porque ya digo, yo en esta etapa en el cable que estoy viendo los episodios doblados, ya digo, estoy recién en esto que pasó recién lo de Suna y Ferit. No, no, o sea, no, todavía no vi todos los capítulos completos hasta el final, los vi en turco y bueno, y sé por los resúmenes lo que sucede, pero capaz que ustedes lo saben mejor que yo. este, o sea, que Seirán y Ferit nunca más se besan en la boca. O sea, que el último beso en la boca de Seirán y Ferit, creo, por eso les digo, ustedes díganme si me equivoco, cuando él, esto que yo les digo, que él la besa diciendo que va a ser una madre maravillosa, la tira en la cama, ahí se supone que tuvieron relaciones y ahí pasan al otro día a comprar las gemas, entonces como viene todo este lío, y después Ferit como está como ausente con Seiran, y después que ellos, aunque ellos se reconcilian, nunca más se dan un beso en la boca. O sea, si esto es así como yo creo, la última escena de intimidad o sí, fogosa de la serie la tuvieron Suna y Ferit. ¿Ustedes entienden lo que es esto? El delirio de estos guionistas. Que la última escena de fogosa o no sé cómo decirlo, sexual, bueno, sexual no, bueno, que insinúan o algo íntimo, beso en la boca incluido, es entre Suna y Ferit y no hicieron ninguna escena de Ferit y Seirán dándose un beso en la boca nunca más. Hay una persona que me escribió a raíz de otros videos que yo hice de Seirán y Ferit, me dijo que me habló de esto, de que como Afra y Mert se separan durante la tercera temporada y se separaron mal, eso me cuenta esta persona, que se separaron en malos términos, digo, su relación privada, digamos,
como que eso tiene que ver con que nunca más hayan dado beso en la boca a los personajes. Yo a esto no estoy tan segura que sea así por lo siguiente. Bueno, primero porque son actores y supongo que si aceptaron seguir y terminar la serie, tendrían que aceptarla en las condiciones que sea. Y nadie está pidiendo que tengan ¿cómo se dice? Una escena súper fogosa, pero darse un beso en la boca, siendo actores, no creo que fuera un problema. Tendrían que dejar de lado sus problemas personales, que de hecho los dejaron porque la serie la terminaron. Y lo otro es que la última imagen que hay de Afra y Mert, que se supone que es de lo que prueban de que estaban juntos, es ellos dos viniendo de un viaje, que él está con la misma barba que está grabando, que fue más o menos a esa altura, fue en noviembre, no sé de qué año, que ella está con lentes y vuelven los dos juntos, está con una campera y él está con la barba, no barba recién crecida de que estuvo vacaciones, está con la barba que tiene el personaje en esta etapa que pasó lo de Suna. Entonces, si ellos dos ahí demuestran que estaban juntos, o por lo menos que estaban bien, estaban volviendo un viaje juntos, quizás era como amigos, no importa, digo. El hecho es que ellos estaban bien durante la etapa que él filmó con Barba, o sea que eso descarta de que en esta etapa no hicieron nada de besos con ellos porque estaban peleados, supuestamente. Eso es lo que yo creo de lo que dijo esta persona. Como repito, en realidad son actores, tienen que cumplir con lo que haya que cumplir, pero me angustia, entre comillas, pensar que la última escena de amor que hubo de contacto físico no fue, o sea, entre Seyran y Ferit, sino entre Suna y Ferit. Hubo escenas lindas porque yo después me enganché, ya cuando ellos medio se reconcilian, yo ahí empecé a verlo porque sacaron todos estos episodios horribles, pero es verdad que no se besaron nunca. Beso en la boca me refiero, ¿no? Este, bueno, ni que hablar el delirio bueno, de que Serena está embarazada, que él tuvo que irse antes de la serie por el tema del ejército, ¿no? Era que tenía que hacer el servicio militar y entonces grabaron escenas en las que él no está, entonces que es una pena que ella estando embarazada no hayan grabado escenas de Ferit con ella embarazada o con, no sé, no sé, la verdad, todo eso fue, bueno, está. Pero bueno, nada, de verdad que esta temporada 3 salvo algunas escenas iniciales y unas del final, fue un espantoso, un espanto. Yo digo que los guionistas y los productores le tienen que besar los pies a este elenco, porque todos dijeron, yo los escuché en distintos reportajes, que estaban chochos, o sea, fascinados, se llevaban tan bien que les encantaba hacerlo. O sea, yo creo que si renovaron por otras temporadas no era tanto, digo, por la historia, sino porque era un grupo bárbaro, entonces querían seguir trabajando juntos. De hecho, la actriz, que no sé el nombre, que hizo de Suna, dijo que con ese elenco hubiera estado 10 años grabando la serie. O sea, como que siguieron filmando porque se llevaban divino, no tanto por lo que estaba escrito, digamos. Podrían haber hecho unos guiones acorde. Y otra cosa que yo menciono también en Abby, que me enoja, es que yo creo que llega un punto que los actores a cierto nivel tienen que tener poder de decisión en algunas cosas que les plantean los guionistas. O sea, si los guionistas te están planteando esto, no le pueden decir, no filmemos esto, el público, vamos a decepcionar a la gente, vamos a filmar una escena de beso entre Sun y Ferit. De última lo hubieran insinuado. O sea, ¿por qué no hicieron que dijeran que se habían besado y no mostrar que se habían besado y que Suna se saca la ropa? Pues yo creo que eso es lo que no nos podemos sacar de la cabeza. Yo no me lo puedo sacar de la cabeza, les juro. En cambio, si hablaran de eso y no hubiera una escena, no sería tan chocante. Yo sé que en su momento todo esto fue un lío, no es que estoy, o sea, ya les digo, yo estoy enterada de todo lo que sucedió en su momento, pero bueno, ahora tengo mi canal y puedo expresarme y aparte lamentablemente lo acabo de ver. Pero que perdieran así al público que tanto ama al personaje de Seyran y Ferit y que el último recuerdo sea ese,
de Ferit nunca más agarró así de la cara a Zeran y le dio un beso, como hizo con Suna. Ese es el último que vemos de Ferit a nivel de demostración de amor. O sea, es desagradable, le juro. Bueno. Ya les juro que hice una catarsis que me vino bárbaro porque estoy estos días que veo, estoy viendo estos capítulos que no lo puedo, de verdad no puedo creer lo que hicieron los guionistas y que hayan hecho esto, que Suna esté así, que si bien obviamente está perturbada, pero habla con la hermana como si nada, Ferit habla con Seiran también como, bueno, no sé, sí fui a tomar algo con Suna. Por favor, en los comentarios díganme esto que les pregunté, de esto que tienes una en el cuello, si realmente es que supuestamente fue Ferit el que le dejó esa marca. Que no, ahí ya me muero, porque quiere decir que todo esto fue mucho más allá de lo que parecía. Este, ¿Y qué otra cosa les pedí? Bueno, está. Ahora. Bueno, lo que sea que les haya pedido en este video que me dejaran los comentarios, les agradecería que me comentaran. Lamento hacer un video negativo, pero bueno, necesitaba hablar con ustedes de esto, intercambiar ideas. Así que por favor, en los comentarios, ayúdenme con pasar este mal trago que estoy pasando con esta tercera temporada. Si llegaron al final del video, les agradezco mucho por acompañarme. Estoy haciendo un video con las escenas favoritas de Serán y Ferit, el tercer video sobre eso, que me encanta hacerlo, además para borrarme estas escenas horribles que acabo de ver, que no, de verdad que es difícil sacármelo de la cabeza, así que bueno, voy a hacer un video recordando las lindas escenas de Serán y Ferit, que por suerte hubo muchas en la serie. Así que nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias. Guruyurus.